Buenas tardes a todos quienes están en esta sala de Zoom el día de hoy y a quienes en un futuro a través del canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala pues se conectarán para presenciar la sesión del día de hoy del Seminario Permanente de Investigación Coltlax, que por cuarto año consecutivo hemos estado realizando con la participación de profesores investigadores y ahora, a partir de este 2025, también de estudiantes y de egresados de los posgrados del Colegio de Tlaxcala. Y el objetivo es que a través del seminario se comparta con la comunidad académica y con el público en general los avances y los hallazgos de las investigaciones que actualmente se realizan en el Colegio de Tlaxcala, tanto de manera individual como en colectivo, con grupos y redes de investigación o con estudiantes de posgrado. El Seminario Permanente de Investigación Coltlax se ha posicionado en este tiempo como un espacio de discusión, análisis y difusión de la actividad investigativa de nuestra institución, que alcanza a un público extenso mediante la serie digital en video que puede consultarse, como les decía, en el canal de YouTube del Coltlax, por lo que les invitamos a visitar, por supuesto, nuestro canal, a acceder a las sesiones pasadas de nuestro seminario, que están ahí además en acceso abierto, así como a las numerosas y diversas actividades que realiza el Colegio de Tlaxcala y que también pueden consultar a través del canal de YouTube. Y por supuesto, pues les invitamos también a que visiten la página web del colegio para que tengan mayor información de pues nuestras actividades y la diversidad de actividades de publicaciones que tenemos también, etcétera. Y el día de hoy, pues estamos muy contentos de recibir en este seminario a una estudiante de maestría, a Melissa Quintana Soto, quien va a presentar pues parte de sus avances de investigación. Y para acompañarla como moderador, tenemos el gusto de recibir al presidente de nuestra institución, el doctor Serafín Ríos Elorza. Les dejo entonces los micrófonos del seminario y les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí el día de hoy. Gracias. Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ivonne, por esta introducción y por la posibilidad de participar en este seminario permanente. Quiero comentarles que pues, es importante, como ya dijo la doctora Ivonne, esta tarea en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes, el que socialicen los trabajos que vienen realizando, en la idea de que se vaya buscando a partir de esta socialización, pues que tengan el punto de vista de los que amablemente nos siguen de manera directa y los que posteriormente tendrán la posibilidad de consultarnos en el canal de YouTube. Pues bueno, sin más preámbulo, yo me permitiría presentar a Melissa, nuestra ponente de hoy. Melissa Quintana Soto es licenciada en Turismo por la Universidad de La Habana. Realizó una movilidad académica en la Universidad Lingüística de Moscú en el área de Turismo y Administración de Empresas en el 2023. Actualmente cursa la maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable, va en el cuarto semestre, inició recién clases esta semana. Y bueno, es un estudiante que pues ha manifestado de manera fehaciente su compromiso con la formación y el fortalecimiento del turismo con un enfoque social, ambiental y cultural. En el ámbito docente, ella se ha desempeñado como profesora instructora de asignatura en la licenciatura en turismo de la Universidad de La Habana, así como profesora de historia contemporánea y física en niveles educativos básicos. De igual forma, ha asesorado proyectos estudiantiles y contribuido activamente al fortalecimiento de espacios académicos desde la inclusión, la participación y el pensamiento crítico. Cuenta también con experiencia en trabajo con organizaciones juveniles, destacando su rol como gestora de proyectos comunitarios y de impacto, orientados al acceso universal al conocimiento y la justicia social. Como parte de la maestría que cursa de Gestión de Turismo Regional Sustentable, se encuentra vinculada, o más bien tiene especial interés y por supuesto su investigación está orientada a esto, a explorar, en este caso,
un tema bastante interesante relacionado con la sustentabilidad turística en los pueblos mágicos. Y en un momento dado, ella parte de un ángulo muy interesante que es una postura y visión desde los actores locales, donde lo que busca principalmente es ver cómo a partir de estos actores que desde el territorio actúan de manera importante y relevante en lograr siempre un equilibrio en las actividades y en su cotidianidad en los territorios, pues puedan aprovechar nuestra experiencia y capacidad, en el caso de la actividad turística en particular, sumarse a una propuesta muy interesante relacionada con ir fundamentando un modelo de índice más bien vinculado a un índice turístico que con un enfoque comunitario permita desde este conocimiento de los que hacen el territorio poder ir corrigiendo los desequilibrios que la actividad turística en concreto pueda estar generando en los pueblos mágicos y específicamente en el pueblo mágico de Huamantla. Pues bueno, después de esta breve reseña de lo que es nuestra ponente del día de hoy, quiero comentarles que de manera más específica que el tema que ella aborda, pues lo aborda, yo considero desde un punto de vista provocador, que creo que eso es lo interesante. El término de sí, después de casi 40 y tantos años, todavía no está en discusión y de alguna manera la realidad ha avanzado y nos ha ya presentado panoramas pues bastante complicados y creo que vale la pena en este contexto y ahí radica la relevancia de esta investigación que pone sobre la mesa este concepto de sustentabilidad vinculado a la actividad turística, pero lo pone a discusión para ver ahora sí que de manera efectiva desde los actores locales cómo se ve y cómo se fija una postura al respecto y sobre todo cómo se plantea la construcción de un índice que permita corregir desde una visión del territorio estos desequilibrios y desigualdades que la actividad turística presenta de manera general en los pueblos mágicos y de manera específica en el pueblo mágico de Huamantla. Pues sin más preámbulo, yo le cedo el uso de la voz a Melissa y pues adelante, Meli, no sin antes no felicitarte, por supuesto, por esta ponencia que siempre pone a disposición del gran público lo que uno está haciendo es muy importante y de ya es realmente algo que hay que reconocer. Adelante, Emily. Muchas gracias, doctora Ivonne, doctor Serafín, al Colegio Tlaxcala y por supuesto a quienes nos están escuchando desde esta plataforma. Y justo como decía el doctor Serafín, o sea, estoy enfocada actualmente hacia la sustentabilidad en el turismo y en específico dentro de los pueblos mágicos, o sea, dentro del programa Pueblos Mágicos. Y justo me gustaría empezar con una reflexión y es por eso que en pantalla podemos ver como la imagen de un río, ¿no? Y justo este río, incluso podemos soler verlo en folletos turísticos o en promociones de informes o en marketing turístico propiamente dicho, y incluso podría parecer perfecto, ¿no? Para estar figurando dentro de estas plataformas. Podemos ver como un cauce claro, quizás orillas bien cuidadas, el agua que brilla, se ve cristalina. E incluso, si vamos un poco más allá, podemos imaginarnos incluso turistas que podrían estar sonriendo mientras pasean, no sé, en lanchas o por la orilla del río. Y podemos incluso ver que hay momentos en los que este río ha podido ser considerado como un ejemplo de sustentabilidad. Un ejemplo que quizás ha sido medido, evaluado, calificado e incluso hasta premiado como un río en excelentes condiciones. Pero les invito a llevar un poco más allá nuestras mentes y nuestra creatividad y acercarnos un poco más al río. Si dejamos de mirar desde lejos, podemos quizás adentrarnos más en sus márgenes, descubrir otra historia del río que quizás es mucho más compleja y profunda. Podemos quizás entender que viven personas que dependen de esa agua quizás para beber, para cocinar, para regar sus cultivos y sostener sus medios de vida de forma general.
Y también podemos quizás ver las manos de quienes han aprendido a leer las corrientes de este río, a proteger su fauna y a cuidar la memoria de la comunidad que ha estado, digamos, en las inmediaciones de río. Y en ese sentido, pues mi presentación y de paso la investigación que estoy actualmente realizando como estudiante de maestría busca poner sobre la mesa, entender la tensión entre lo que los informes, el marketing turístico, nos han dicho sobre lo que es la sustentabilidad y los indicadores que se proclaman a partir de estos informes oficiales y lo que la comunidad realmente experimenta como lo que podría ser la sustentabilidad. He aprendido, ¿no?, que no puede reducirse solo como a cifras oficiales, sino que debe fluir justo como el río, siguiendo justamente los ritmos de quienes viven y trabajan junto al río. Digamos que, como había dicho, el río no es solo agua, o sea, el río también tiene corrientes, remolinos, está la fauna, la vida que lo habita y que le da fuerza, le da vida, le da sentido incluso al río. Y de esa misma manera, la sustentabilidad no solo se puede medir por lo que aparece en los informes, sino que también se debe tener en cuenta la cotidianidad, la vida de quienes sostienen esas comunidades, sobre las cuales se mide la sustentabilidad, las tradiciones, su memoria, sus esfuerzos colectivos y diarios para mantener vivo ese territorio. Y solo así podemos comprender y hablar de sustentabilidad, diría yo que auténtica. Y esa sustentabilidad que me gustaría naciera de quienes realmente habitan como los lugares. Y es así que surge como la interrogante, ¿no?, que da título a esta presentación, de quién es la sustentabilidad. Y justamente, o sea, hablo de esta combinación o esta triada entre lo que es el turismo, para hablar específicamente de la sustentabilidad turística, el poder alrededor de todos estos discursos de sustentabilidad y, por supuesto, y no menos importante, la comunidad. Puede pasar a la siguiente, doctor, como dos más. Digamos que justo como estaba comentando el doctor Serafín, ha habido como cierta, digamos, desde hace mucho tiempo se ha venido como hablando de sustentabilidad, ya creo que va como para 40 años hablando de la sustentabilidad. Y digamos que a partir de eso, las políticas públicas, incluso los indicadores internacionales, han hecho que se consolide un discurso de sustentabilidad desde arriba, o sea, desde las instituciones, incluso internacionalmente hablando. Y digamos que eso ha propiciado que se evalúen los destinos turísticos, hablando propiamente de la sustentabilidad turística, en base a criterios estandarizados, desde el punto de vista ambiental, económico y en menor medida social. Digamos que organismos como la Organización Mundial de Turismo u otras instituciones a partir de certificaciones internacionales han promovido métricas como las que solemos como conocer, ¿no? Eficiencia energética, manejo de residuos, flujo de visitantes, y de alguna forma, a partir de estas métricas homogenizantes y que son las que solemos escuchar cuando se habla de sustentabilidad, se ha generado una narrativa global a partir de destinos sustentables, pero que es solamente visible a partir de rankings y premios. Sin embargo, esta visión, conocida como una visión desde arriba o en inglés top-down, digamos que ha generado una desconexión con las realidades locales. Obviamente, es difícil, ¿no?, cuando se están construyendo instrumentos desde un orden o desde un organismo internacional, como tratar de tocar todas las realidades, o sea, y por muy pequeñas que, o sea, las realidades más pequeñas, las realidades más cotidianas, entonces se hacen como indicadores como muy generalizantes y justamente eso de alguna forma desaparta ciertas iniciativas, ciertas prácticas creativas que han tenido diferentes comunidades en torno a la sustentabilidad, porque no quedan visibilizadas a partir de ciertos indicadores, que son los que ya
conocemos. Sin embargo, a pesar de que o sea, a partir de estos rankings y premios, conocemos muchos destinos turísticos que se promueven como sustentables, en realidad vemos, o sea, como les decía al principio, hacemos más grande la lupa, ¿no? Y nos metemos en el río y vemos que las comunidades enfrentan necesidades básicas que han sido insatisfechas. Y casi siempre se ve el turismo como esa posibilidad de alcanzar el desarrollo, ya veremos qué tipo de desarrollo, y de alguna forma, o sea, vemos que año tras año, o sea, un destino turístico supuestamente consolidado, y vamos a los territorios, vamos con las personas, y genuinamente no vemos cambios en su vida, o sea, como no vemos ese supuesto desarrollo. Por lo tanto, de alguna forma, han habido muchas investigaciones que hacen una crítica a la sustentabilidad y que han mostrado que estos problemas que enfrentan las comunidades no solo se limitan a aspectos ambientales, económicos o sociales, sino que en gran parte estos desafíos, o sea, provienen de una deficiente participación como ciudadana, ¿no? Y de la escasa participación de la comunidad en la toma de decisión. Puede pasar a la siguiente, doctora. Justo, digamos que los indicadores oficiales reflejan lo que se mide desde arriba, pero no necesariamente esto puede ser o llegar a ser significativo para quienes habitan y sostienen el territorio. Justamente como yo estoy como trabajando la sustentabilidad turística en los pueblos mágicos, y específicamente en Huamantla, acá en Tlaxcala, me di a la tarea, ¿no?, de ver cuáles eran esas problemáticas que estaban enfrentando o habían enfrentado los pueblos mágicos y que estuvieran como en la web, ¿no?, para de alguna forma fuera accesible. Y justamente vemos problemáticas desde el orden ambiental, social, cultural, político. Y llama la atención de que, aunque podemos categorizarlo dentro de la parte social, hay algunos destinos que enfrentan problemáticas de orden ambiental, otros problemáticas de orden económico, otros social, ¿no? Pero siempre había una constante y era justo esto que estaba mencionando, la deficiente participación ciudadana. O sea, los investigadores iban y preguntaban, pero bueno, ¿cómo participa la comunidad en la toma de decisiones, en los proyectos turísticos? Y justamente, o sea, como que se ha manifestado como una deficiencia. Y justo esta deficiencia, cuando lo llevamos a la sustentabilidad, se vuelve como digamos, a multiplicar, porque nuevamente los indicadores son como homogenizantes, estandarizantes y no permiten en algún momento dar voz a las comunidades. Y justo lo que suele pasar cuando se están construyendo indicadores es que en la mayoría de los casos los sistemas indicadores toman en menor medida el contexto social, que es de donde podríamos estar, o sea, desde esa dimensión podríamos estar tomando la voz de la comunidad y ponerla de afuera y hacerla visible, y de alguna forma convertirnos en portadores de esas necesidades que tienen las personas. Sin embargo, o sea, los indicadores, o más bien los sistemas de indicadores, tienen en menor medida indicadores propiamente sociales y mucho menos indicadores cualitativos, o sea, de percepción, de opinión que tienen las personas sobre determinada problemática. Y justamente, digamos que muchos autores han puesto en relevancia esta situación y en ese sentido, quizás es por eso que ha habido como muchas iniciativas para medir la sustentabilidad desde las realidades de los diferentes territorios, o sea, porque ya hay como una historia donde indicadores diseñados que no capturan la diversidad de contextos locales ni la participación activa de la población. Y es por eso que hay destinos en diferentes, digamos, estados de la República que han desarrollado sus propias estrategias para, digamos, tratar de capturar estas realidades, ¿no? Y lo que se ha hecho es reinterpretar los indicadores que ya existen
pero integrando la voz de las comunidades, quizás integrando indicadores más subjetivos, o sea, más cualitativos, un poco, o sea, lo cual hace más difícil, obviamente, construir índices, construir indicadores, pero sí, o sea, ha sido como una deficiencia histórica, o sea, una deuda histórica en la construcción de los indicadores, donde no se captura esa voz, donde no se habla de ese patrimonio quizás intangible, donde no se habla quizás de cuáles son las prácticas sustentables que no se encuentran reflejadas en estándares internacionales. Y es el caso, por ejemplo, de destinos que han construido sus propias estrategias, como Tequila, San Sebastián del Oeste, Chico en Veracruz, Salvatierra en Guanajuato, o sea, entre otros destinos. Y justamente, digamos que se ha puesto en realce lo fundamental que es avanzar hacia un enfoque que combine esas métricas oficiales con indicadores ya construidos desde abajo. Y de alguna forma donde la ciudadanía sea central, su opinión sea central, se valoren sus saberes, su memoria y la identidad cultural de cada uno de los territorios. De esa forma estaríamos como quizás acercándonos a que la sustentabilidad deje de ser un concepto construido desde arriba y se convierta quizás en una práctica viva, legítima, sensible, que capture las necesidades de quienes habitan el territorio que está siendo medido. Y justamente uno de esos problemas que enfrentamos con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad no son los indicadores, no son las métricas, no es la estandarización, no es la homogeneización del destino, es que la gente, o sea, las personas en las comunidades no creen en la sustentabilidad. Y no es que no crean, no saben definir la sustentabilidad. Y no es que haya una definición exacta de lo que es la sustentabilidad, porque al final cada cual lo interpreta a su manera, a su forma, según desde su historia de vida, su contexto, pero uno le dice que es la sustentabilidad y no podrían definirme como quizás la sustentabilidad en sus propias palabras, en sus propias historias de vida, pero sin embargo voy, observo en la comunidad, me paso que un mes, 2 meses en la comunidad y veo que hay prácticas sustentables o prácticas que están como catalogadas como sustentables y yo digo, bueno, o sea, puede ser que no me digas conceptualmente qué es la sustentabilidad, pero evidentemente tú estás teniendo como comunidad, como ciudadano de este territorio, prácticas sustentables que pueden estar siendo capturadas en digamos, en un índice o en indicadores y que justamente para mí ha sido como lo más valioso, justamente como decir, o sea, está bien que no me la sepas definir, pero qué bien también que puedas, o sea, no me la puedes definir, pero sí puedes tener como esas prácticas a favor de tu comunidad, a favor de tu entorno, a favor de la economía de todos en el territorio, ¿no? Y digamos que en muchos contextos este término se maneja simplemente porque las políticas o los discursos oficiales nos han permeado hacia todos los niveles. Están los que cuando uno pregunta qué es la sustentabilidad no te la pueden definir, pero están los que te la dicen tal cual en el informe Brundtland. Y yo digo, bueno, sí, pero necesito que según tu experiencia, ¿no? Me digas qué para ti significa la sustentabilidad. Y creo que justamente no es porque la población o porque las personas no comprendan lo que significa o no entiendan su importancia o cómo lo pueden aplicar, sino va como a quién le pertenece, desde dónde está dictado este concepto de sustentabilidad, desde dónde viene los indicadores que nos están estandarizando la actividad turística para catalogarla como sustentable o no. Y digamos que se pasa un poco más de trabajo en que alguien que no ha definido la sustentabilidad, que no estuvo en el diseño de indicadores de sustentabilidad y que muchos de esos indicadores no capturan su realidad, puede decir es que la sustentabilidad me pertenece. Y digamos que poco a poco la sustentabilidad se ha convertido en un concepto impuesto, lastimosamente, distante de la vida cotidiana y de las prioridades de quienes habitan y hasta cierto punto sostienen los destinos turísticos. Voy a pasar a la siguiente, doctora. Y justamente en el marco como conceptual que guía mi investigación, el cual fue, no diré que, o sea, difícil, pero sí un poco como
retador a la hora de construirlo, justamente porque era como entender desde dónde viene este concepto. Y viene, o sea, directamente desde las teorías de desarrollo, o sea, hablando desde la economía. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo se puso en boga después de la Segunda Guerra Mundial y hubo como un pensamiento homogenizador de, o sea, vamos a modernizar las ciudades, donde el crecimiento económico era el eje central del desarrollo, y entonces los países de Occidente se presentaban como esos modelos a seguir, algo similar a lo que sucede con la sustentabilidad y todos los indicadores. Y por el contrario, otras sociedades consideradas de tercer mundo, quizás más desapegadas, ¿no?, de ese supuesto concepto de desarrollo, eran vistas como atrasadas y colocadas en un único camino de progreso, ignorando su cultura, su historia, su heterogeneidad. Y de alguna forma eso también es, o sea, como una expresión de la colonización, diría yo, y de alguna forma se nos fue imponiendo eso hasta el punto de llegar como a teorías que están en torno al desarrollo, como la teoría de la modernización, donde las sociedades consideradas atrasadas eran vistas como obstáculos para llegar a esa modernidad. Lo mismo sucede con la sustentabilidad, o sea, tú no cumples con ciertos requisitos, entonces te veo, o sea, dentro de un destino, cierta cantidad de actores, o sea, que están vinculados a la actividad, a lo mejor no cumplen con ciertos requisitos de sustentabilidad, y entonces son vistos como un obstáculo para alcanzar esa sustentabilidad. Y justamente ocurre con la modernidad. Por tanto, muchas veces desde las teorías de la modernización se ha requerido que ciertas ciudades, ciertos territorios se transformen desde el punto de vista cultural, de sus valores y de su estructura propiamente social, algo un poco parecido a lo que pasa con la sustentabilidad. Sin embargo, tenemos dentro de las teorías del desarrollo la teoría de la independencia, que fue o sea, impulsada desde Latinoamérica, y donde se habla, o sea, se visibiliza que el desarrollo no debe ser entendido como un modelo único a replicar, sino como un proceso influenciado desde estructuras productivas y en contextos históricos, digamos, dándole voz y visibilidad a diferentes contextos, diferentes realidades. Y justo esta teoría de la dependencia incluso hasta cierto punto llega a guiarnos, como toda esta parte alterna de lo que es de lo que es la sustentabilidad. No obstante, a todo este tema, ¿no? Hubo un problema, o hay un problema, y es que cuando pensamos en sustentabilidad vamos directo al informe Brundtland en el año 1987, y justamente en todo este tema de la colonización, de los borramientos, hemos olvidado algo, y que históricamente han existido desafíos ambientales, y junto con esos desafíos ambientales han existido movimientos, por ejemplo, hablo desde los ambientales, pero también sociales, económicos y tal, que no vienen desde 1987, sino que tienen una larga historia, ¿no? Y justamente cuando hablamos de sustentabilidad lo ponemos directamente en el año 1987, pero en realidad vemos, o sea, hacemos un bosquejo histórico y vemos la sustentabilidad desde otros contextos, desde otros momentos históricos, y que a lo mejor no era nombrada sustentabilidad, pero que sí, al final uno analiza, ¿no? Teóricamente, y hay prácticas, o sea, hay movimientos que hablan de un trasfondo de lo que hoy conocemos como sustentabilidad. Y hablamos que, por ejemplo, a partir de los años 70 del siglo pasado, se empezaron a hablar de los desafíos ambientales, ya se empezaron a hablar de los límites de físicos de la Tierra, de la necesidad de un modelo alternativo al que ya conocíamos, y se empieza a hablar como de noción de desarrollo sustentable. Y justo empieza a hablar todo este tema durante la conferencia de Estocolmo, durante el informe Brundtland, y justamente, digamos que muchos investigadores han devenido, ¿no?, en todas estas investigaciones teóricas. Y hay una distinción que se hace entre la sustentabilidad débil y fuerte, y habla, o sea, está directamente relacionada con la teoría de capital, donde en la débil la naturaleza es reemplazable mediante capital humano y tecnología, mientras que la fuerte subraya la finitud de la biosfera, la irreversibilidad del capital natural y la necesidad de, digamos, mantener la economía dentro de los límites ecológicos.
Y esta distinción subraya la importancia de adoptar una visión holística, multidimensional, donde los sistemas ambiental, social y económico interactúan sin subordinarse unos a otros o mínimo sin detrimento de unos con respecto a otros. Donde, dicho sea de paso, entre lo ambiental y lo social, o sea, dentro de estas dimensiones son los que peor se llevan como la parte, ¿no? Y hablamos también, digamos que con toda esta política que vino y todos estos discursos que vinieron después del informe Brundtland, también esto empieza a permear la actividad turística y empezamos a hablar de turismo sustentable, donde se busca integrar actividades económicas y recreativas con la conservación de valores culturales y naturales, y justo así la viabilidad económica y la equidad social. Pero para evaluar estos objetivos, para llegar a un turismo sustentable, para llegar a una actividad que sea sustentable, empiezan a manejarse los indicadores, donde dicho sea de paso, México como país fue uno de los primeros países o sea, en aportar indicadores, ¿no?, a nivel internacional para monitorear estos cambios, guiar decisiones y hasta cierto punto fomentar la participación ciudadana, pero es algo que nos hemos quedado debiendo. Digamos que estos indicadores han sido elaborados fundamentalmente bajo un enfoque top-down o de arriba hacia abajo, limitando quizás legitimidad y pertinencia. Y por tanto es que empezamos a reconocer desde diferentes autores, sobre todo en Latinoamérica, la existencia de indicadores llamados comunitarios o participativos, desarrollados desde abajo, es decir, que reflejen, cuando menos, la realidad local, los saberes, la memoria colectiva y una identidad cultural propia de los territorios. En ese caso, digamos que podríamos estar fortaleciendo de alguna forma la gestión turística y el desarrollo propiamente en los territorios. Puede pasar al siguiente, doctora. Justamente mi investigación tiene por objetivo general diseñar un índice de sustentabilidad basado en indicadores comunitarios, considerando los instrumentos gubernamentales, las prácticas sociales y las capacidades locales. En el caso específico para la evaluación de Huamantla, pero la intención es que también sirva de ejemplo, ¿no?, para otros destinos. Cabe destacar que estos objetivos se articulan directamente con la reflexión teórica anterior, o sea, con toda la parte teórica que rige la investigación. Digamos que caracterizar los índices de sustentabilidad propuestos a nivel tanto nacional como internacional permite identificar cuáles son como cuáles son esos indicadores aplicables a destinos turísticos de interior, por ejemplo, como Huamantla, y cómo se han desarrollado estos bajo ciertos criterios técnicos y comparables. O sea, porque tampoco se trata de desconocer lo que hasta ahora han hecho otros autores. Entonces, por su parte, examinar los instrumentos de política contribuyen a reconocer áreas de oportunidad en la medición de la sustentabilidad, así como brechas entre las métricas oficiales y la percepción local. Mientras que el análisis de las prácticas sociales y capacidades está en este momento permitiendo integrar saberes, memoria colectiva, identidad cultural en un índice que espero sea participativo, garantizando que la sustentabilidad deje de ser un concepto impuesto desde arriba y se convierte en una práctica viva, legítima, sensible a las realidades. No quiero que cuando termine mi investigación yo salga por las calles de Huamantla preguntando qué es la sustentabilidad y la gente me lo recite, sino me gustaría que participes junto conmigo en el proceso, o sea, específicamente en la construcción del objetivo 3, y bueno, hasta este momento sí está haciendo. Y justamente metodológicamente hemos tratado de garantizar de que la construcción de la investigación sea cuando menos no participativa, pero que sí considere las voces e integre los saberes y la memoria colectiva de todas las personas, o por lo menos de los que están vinculados a la actividad turística. Pero también, o sea, me he dado cuenta en el último tiempo que también, o sea, la importancia de considerar la voz del ciudadano de a pie. Puede pasar al siguiente, doctor. Y justo en este sentido, digamos que o sea, cuando hablamos de indicadores o de índices, nos volcamos directamente a propuestas de orden cuantitativo, y justamente mi reto mayor ha sido como transitar un poco de lo cuantitativo a lo cualitativo, entonces estoy como en mixto, ni para uno ni para otros, y justamente he tratado de que la garantía de lo participativo esté a partir de las técnicas que hasta este momento se han aplicado, como la observación participante, las entrevistas,
que se han podido realizar y prontamente un grupo focal donde ya sí, o sea, de ahí viene como la parte participativa en el diseño propiamente del índice, donde la idea de alguna forma es ver, ¿no?, en qué dimensión como que ponderan más dentro del índice, a lo mejor la económica, la social o la ambiental. Quisiéramos todo que fuera la social o la ambiental, pero en realidad, adelanto, no va siendo así. Y realmente es un reto que se enfrenta, no a una investigación, sino al momento de definir la sustentabilidad y lo que decimos que es sustentable, ¿no? Pero que en realidad la gente vela por su economía, más allá de lo social y de lo ambiental, y es un reto que tenemos como humanidad, como sociedad. Puede pasar a la siguiente, doctor. En el caso de o sea, ya como hablando de los resultados, sí me he dado cuenta, o sea, que a la siguiente, que el concepto de sustentabilidad es heterogéneo, cada cual desde su perspectiva tiene su propia opinión, o sea, están los que vienen con la receta del informe Brundtland, pero hay otros que, o sea, y son como los más significativos para mí, que lo interpretan desde diferentes perspectivas, desde sus realidades otras, y por tanto sí es un concepto heterogéneo que ha estado cargado de tensiones, condicionado por múltiples factores que hasta cierto punto son históricos, económicos y culturales. Y por tanto, ha dependido hasta cierto punto de cómo las comunidades lo han interpretado, lo han adaptado, incluso resignificado en sus propios territorios. Digamos que los riesgos para integrar lo natural con lo cultural, lo social, lo ambiental, podría disminuir en la medida en que se reduzca la presión sobre los recursos y se permitan que iniciativas locales, o sea, se permiten iniciativas locales con capacidad de acción efectiva, y para ello es imprescindible reconceptualizar la relación que tenemos con la naturaleza mediante procesos naturales, consensuados, dejando de considerar a ciertos sectores como meramente vulnerables y reconociendo su potencial para influir en las decisiones sobre otros territorios. Nos ha pasado, o sea, que no están participando en la actividad turística todas las personas que nos gustaría que participaran, está como hasta cierto punto sectorizada, incluso hay capacidades locales identificadas, pero están mayormente enfocadas hacia ciertos actores locales dentro de la actividad turística. Entonces, bueno, la pregunta es qué pasa con nosotros actores, no son consideradas sus capacidades locales, su creatividad, su inventiva para participar en la actividad turística. Y en este contexto, la construcción de los indicadores adquiere un valor estratégico. Digamos que hasta este momento se han revisado 15 propuestas entre internacionales y nacionales, o sea, hablamos desde España, Ecuador, Argentina, Brasil, pero aquí en México también hay muchas iniciativas de indicadores de sustentabilidad. Y digamos que todo este mapa supera los más de 300 indicadores de orden social, ambiental y económico. Y digamos que sí se recogen información social o desde el punto de vista subjetiva, con percepciones, opiniones o la memoria colectiva, pero que esta sigue siendo limitada. O sea, si acaso solo 8 de las 5 propuestas, de las 15 propuestas, tienen indicadores subjetivos, lo que evidencia quizás como la dificultad de capturar la experiencia, o sea, digamos, revertir ese indicador, o más bien convertir ese indicador o esa percepción cualitativa en un indicador cuantitativo que pueda como estar figurando dentro de un índice un poco más grande. Y a partir de esto se ha hecho una preselección de 116 indicadores y se han eliminado duplicados porque justamente, o sea, no es que hayamos eliminado los que están duplicados, sino que hemos tratado de reducir porque justamente vemos que hay indicadores que se repiten y, o sea, eso también nos está diciendo algo, o sea, que desde ahí históricamente se ha medido la sustentabilidad y por qué no tenerlo en cuenta. Y a partir de esos 116, ahora mismo andamos trabajando con 19 indicadores para medir el comportamiento de la actividad turística en un destino como Huamantra. Esto solamente como revisando los sistemas de indicadores construidos regionalmente y desde digamos, desde también el México como país. Digamos que este proceso no solo ha implicado como criterios de relevancia técnica, sino que también consideraciones prácticas sobre la disponibilidad de fuentes de información
Y digamos que esto es un factor que más restringe la aplicabilidad de muchas métricas existentes en los diferentes contextos, porque o sea, no hay disponibilidad de información, entonces es como más difícil. Y por supuesto hay muchos indicadores que se quedarán como recomendaciones, ¿no? De que se actualicen como ciertas bases de datos, de que se empiecen a capturar esa información, de que se reestructuren ciertas encuestas que se andan realizando en las comunidades para poder lograr que un día, o sea, tengamos un sistema de indicador lo más fehaciente posible a ciertas realidades. Este análisis de alguna forma evidencia una tensión central. La mayoría de los indicadores son construidos de arriba hacia abajo, diseñados desde organismos internacionales, incluso estatales, y que rompen con las dinámicas y las prioridades de las personas. Y por tanto, se percibe una ausencia de enfoque participativo, o sea, revisamos la metodología por la que se diseñaron ciertos indicadores y, o sea, no hay participación comunitaria por ninguna parte, ni siquiera o sea, como en entrevistas, o sea, no que participen como en la parte del diseño propiamente, de ponderar dimensiones, de decidir qué tipo de indicadores, pero mínimo su opinión a partir de entrevistas, ¿no? Por tanto, la sustentabilidad corre riesgo y ha corrido riesgo de convertirse en ese discurso que más que nada es o sea, es una práctica, pero que más bien es discursiva. Y entonces, al integrar indicadores desde abajo, desde las realidades, podemos ver cómo o sea, reflejar en algún punto saberes locales, memoria colectiva, capacidad de acción comunitaria, capacidades locales, y por tanto, quizás aproximarnos a un índice que sea útil y hasta cierto punto legítimo para evaluar en mi caso, un mantra. En el caso del objetivo número 2, puede pasar a la siguiente, doctora. Aquí sí ha sido como parte ya de trabajo de campo, incluso de la estancia de investigación, donde se ha hecho una búsqueda exhaustiva de archivos del municipio, o sea, desde que en el caso de Huamantla, en el 2007 fue nombrado como pueblo mágico, desde ese entonces, o sea, una buena cantidad de años para rastrear este devenir histórico de Huamantla desde el punto de vista del turismo, enfocándonos, ¿no?, en los instrumentos a partir de los cuales se ha regulado la actividad turística. O sea, tenemos 3 tipos de instrumentos, de monitoreo, programático, y de alguna forma, digamos que los de monitoreo o de evaluación de resultados son los que menos figuran dentro de los documentos del archivo de Huamantla como destino turístico, pero no solo que son los que menos figuran, sino que los que existen, o sea, los instrumentos de monitoreo que existen, nuevamente vienen desde arriba, o sea, no hay ningún instrumento que nos diga que ha sido construido desde la propia Huamantla, desde la propia experiencia como destino turístico. O sea, proviene de instancias federales, incluso internacionales, que evidencia de nuevo una centralización en la generación de información y limitado seguimiento e incorporación de la dimensión municipal dentro de la actividad turística, o sea, dentro de la evaluación de la actividad turística. Por tanto, hay un desafío muy importante a la hora de construir el índice y es la falta de instrumentos que limitan la capacidad de identificar oportunidades, ajustar políticas, tomar decisiones basadas en evidencia. Es como casi empezar de cero. Y además pone de relieve una dependencia histórica a las directrices nacionales, federales, incluso hasta internacionales, lo que puede hasta cierto punto generar ciertos desajustes entre las metas y entre los programas turísticos locales. Y en ese sentido, los instrumentos no solo han permitido reconocer las áreas de oportunidad respecto a la sustentabilidad, sino también entender que hay limitaciones estructurales que condicionan la planificación y el seguimiento de la actividad turística y, por supuesto, la propuesta de un índice de sustentabilidad en un territorio como Huamantla. Y aunque no está acá en la presentación, o sea, sí ya hemos avanzado en el objetivo número 3, digamos que ha sido la etapa más retadora y a la vez la más enriquecedora proceso investigativo, porque justamente esta es la etapa de trabajo de campo, o sea, de hacer que el índice sea comunitario, que los indicadores sean comunitarios y por tanto participativo. O sea, es como ir tomando opiniones, la observación participante, que ha sido súper importante, sobre todo en estas fechas ahora donde está desarrollándose la feria durante todo este mes.
y que ha permitido acercarme de una manera más directa a la comunidad y comprender la sustentabilidad desde la experiencia de quienes habitan este territorio. Y justamente hoy un doctor me decía, qué bueno que fuiste a Huamantla en la feria en el desfile de la DAL, y yo, no, es que he estado en Huamantla todo este tiempo, y me decía, no, es que justamente para entender a Huamantla hay que vivirla, y justamente, o sea, ha permitido como darme cuenta, ¿no?, de ciertas cuestiones que suceden y de alguna forma redefinir los indicadores desde lo comunitario, ajustar esa pertinencia, la relevancia para en realidad reflejar lo local, ¿no? Y sobre todo comenzar a comprender qué significa la sustentabilidad para los guamantlecos, o sea, no para mí, ni para lo que dice la teoría, ni para lo que dice el informe Brundtland, y que justamente, aunque muchas personas no logran conceptualizarlas explícitamente, sí hay prácticas sociales, hay hábitos cotidianos, hay formas de relacionarse entre los guamantlecos, hay una preservación de sus tradiciones que muestran materialización del principio sustentable de una manera como implícita. Y además, esta etapa de investigación ha permitido identificar ciertos retos para la actividad. No todos los habitantes pueden participar del sector, eh, debido a condiciones sistémicas, limitaciones económicas, barreras normativas que dificultan la integración plena de todos los actores en la actividad turística. Y además, la capacitación y conocimiento de los actores está muchas veces focalizadas en áreas muy específicas que limitan su capacidad de incidir en otras dimensiones de la sustentabilidad, como pueden ser la social o la ambiental. Y de alguna forma eso ha deteriorado un poco la cohesión social en el destino. Y a su vez ha generado una sectorización de la actividad turística donde existe una mayor implicación y coordinación entre ciertos tipos de actores, mientras que otros, a pesar de contar con esas ideas innovadoras, conocimientos útiles, como ya había dicho, se quedan como al margen de la actividad por carecer del capital, y nuevamente vamos a las teorías del desarrollo, por carecer de ese capital, del acceso a redes de apoyo y de visibilidad suficiente para formar parte de la actividad. Y otro hallazgo se relaciona con las tradiciones y la memoria colectiva, que han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo debido a la presión turística y a las dinámicas de eventos masivos, como es la feria, o sea, que se realiza en todo el mes de agosto, y donde estos cambios complejizan las relaciones sociales, crean tensiones entre quienes buscan mantener la autenticidad y quienes se ven obligados a adaptarse. Sin embargo, parece que los actores están como en un constante equilibrio, ¿no?, entre costos-beneficios, evaluando hasta cierto punto que sí hay ciertas acciones turísticas que van en detrimento del entorno, pero que justifican los sacrificios sociales y culturales que la actividad masiva implica en un destino como Huamantla. Y en términos de oportunidades, también podemos observar un potencial considerable para poner en marcha indicadores comunitarios. Actualmente se vienen haciendo ciertas acciones dentro de la coordinación de turismo. Se aprovecha hasta cierto punto el conocimiento y la experiencia de ciertos actores locales. Justamente hay que trabajar como incorporar otros actores locales, otras visiones. Hay evidencia de prácticas sustentables que ofrece una base para consolidar un índice que refleje dimensiones no solo económicas, sino también desde el punto de vista social, todo lo que tiene que ver con la cultura, pero también económico, o sea, pero también ambiental. Y al mismo tiempo, esta etapa revela la complejidad de ordenar esta problemática desde una perspectiva comunitaria, pues las dinámicas están profundamente entrelazadas con la historia del pueblo guamantleco, las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan quién puede estar en qué medida, y si cuenta con los recursos, bueno, puede participar. En la próxima, doctor. Y bueno, finalmente, o sea, todo lo que me llevo de esto es que la sustentabilidad es de quienes viven, sienten, sostienen el territorio cada día. El turismo de alguna forma se ha planificado sin esa mirada, o sea, no digo que suceda en todos los destinos, pero sí en la mayoría, y de alguna forma ha corrido el riesgo de convertirse en un instrumento de poder ajeno a quienes viven, y que se decide sobre recursos, sobre actividades y prioridades sin considerar a la comunidad. Y justamente en este ejercicio de tratar de construir desde abajo, he experimentado obviamente momentos de tensión, de incertidumbre, de debate, pero con oportunidades únicas. Por ejemplo, comprender que la duda y la falta de certeza son necesarias para escuchar que normalmente a quienes normalmente no tienen voz en la toma de decisión. O sea, uno que normalmente tiene la voz me dice una cosa y otro que no tiene la voz me dice otra, y entonces como se crea una fractura, ¿no? Y de alguna forma eso me hace cuestionarme cómo es que funciona la actividad turística, pero también cómo es vista la sustentabilidad. Y de alguna forma también he visto como las prácticas sociales, las tradiciones, las capacidades locales
pueden orientar hasta cierto punto un turismo más justo, coherente con la identidad del local, siempre que haya como espacio para la participación y el diálogo. Digamos que en este proceso se evidencia que el turismo no es solo un motor económico, o sea, al contrario de como pensamos, es también un espacio donde se negocian relaciones de poder, se reconocen hasta cierto punto saberes locales y se revalorizan las comunidades. La verdadera sustentabilidad que he podido como evidenciar hasta este momento surge cuando dejamos de imponer modelos, cuando dejamos un poco atrás la teoría, aunque sí marca también como la disposición de los resultados, y cuando comenzamos a aprender y a escuchar ahí en las comunidades, junto con quienes habitan el territorio, la forma en que lo cuidan, lo sostienen y hacen crecer justamente como lo que es suyo, ¿no? Y desde donde lo habitan. Y bueno, eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Melissa. Pues digo, muy interesante todos tus planteamientos. Y estábamos comentando con Melissa en algún momento que es importante también circunscribir la actividad turística, o más bien contextualizarla, ¿no? En un modelo neoliberal con una tendencia a estandarizar formas de producir y de generar servicios y demás, y también de consumir. Entonces, en ese sentido, comentamos que es importante también, y se revisó, el cómo desde ese modelo dominante se construye una narrativa y se posiciona una narrativa, ¿no? Y es por ello que ella plantea que realmente define la sustentabilidad. Yo creo que ahí en ese sentido, pues hay una apropiación que tiene el modelo para justificar, y se utiliza el concepto como para exorcizar cualquier descalificación acerca de el turismo, ¿no? El turismo, dicho de manera llana, pues tal vez como se tiene en muchos, el posicionamiento, pues es una actividad depredadora, ¿no? Pero si yo le pongo turismo sustentable, pues matizo y ya digo, no, sí, el turismo, pero no cualquier turismo, es un turismo sustentable. Y viene otra parte interesante también, que en aras de echar a andar este modelo que prioriza la ganancia, se ve respaldado por un entramado legal, en donde en un momento dado uno dice, ¿por qué hemos llegado a esta parte de estar hablando de estos, después de 40 años, de estas consecuencias de lo que ha derivado esta actividad, la actividad turística en concreto, pero otras actividades en general? Entre los efectos más graves es la gentrificación, la expulsión de los residentes locales, por ejemplo, de los centros históricos que se han convertido en espacios comerciales. Otra cuestión también relevante tiene que ver con la folclorización de las tradiciones, es decir, cómo hacemos y adecuamos tradiciones muy importantes y profundas en el sentir de las comunidades, una tradición para hacerla atractiva al visitante, a una costa del detrimento de esta manifestación en sí, o también el daño al patrimonio cultural y al patrimonio natural, que como bien lo comentaba Melissa, pues vemos esos ríos cristalinos que efectivamente se prestan para la publicidad, y a veces son imágenes de un río de hace algunos años, pero en la idea de atracción, pues todo se vale, en fines mercadológicos, se plantea una imagen así y es una imagen anzuelo para el turista. Y creo que uno de los objetivos derivado de esto es cómo se dota de herramientas al ciudadano, al residente, al que en un momento dado ha construido los territorios, para que ellos con ello puedan de alguna manera enfrentar este tipo de situaciones y contener algunas decisiones que han puesto y que tienen en riesgo inminente a sus territorios. Entonces, pues yo quiero felicitar a Meli, y pues bueno, yo creo que eso quería yo comentar, y pues como comenta la doctora, pues hay que abrir la conversación para que pues Meli nos comente de acuerdo a lo que se le cuestione, pregunte o demás, algunas cuestiones que le van a ser de mucha utilidad seguramente.
Meli, hay una pregunta, dice, ¿consideras que un modelo de indicadores construidos participativamente es factible de aplicarse en otros lugares, en este caso en otros pueblos mágicos? Eh, Muchas gracias, doctor, y a la doctora Ivonne por su pregunta. Y justo todo lo que tiene que ver con indicadores y de índices ya un poco más amplio, ¿no? O sea, siempre se ha tratado de que sea incluso para comparar, o sea, que sea comparable, o sea, los resultados que dan con otros destinos y en ese sentido decir, bueno, estamos aquí con respecto a ciertos destinos, ¿no? Y justo siento que metodológicamente se puede como replicar en otros destinos, metodológicamente hablando, toda esta parte participativa, pero justamente lo que rescata mi investigación es construir desde las realidades de los territorios, ¿no? Independientemente de que podamos llegar hasta cierto punto, llegar a un consenso entre indicadores, entre índices, entre realidades y poder comparar, pero justamente este modelo de indicadores construidos participativamente lo que dotan es de la capacidad de que reflejen las realidades alternas desde diferentes tipos de destinos turísticos. Y justo creo que sí podría ser perfectamente replicable metodológicamente hacia otros destinos. Incluso como viendo, bueno, en este destino tomamos estos tipos de indicadores, como no poderlos replicar en otros tipos de destinos, pero siempre teniendo en cuenta que culturalmente, socialmente, las relaciones económicas, desde el punto de vista incluso político, que se dan en dos territorios son diferentes, las realidades, las personas que lo habitan también son diferentes, y es algo que hay como que tener siempre en cuenta, porque si no caemos como en digamos, en esta deuda histórica que tenemos con respecto a los indicadores de sustentabilidad, de hasta cierto punto homogenizar lo que es sustentable y entonces pretender de que sustentabilidad es lo mismo para todas las personas. Bueno, Meli, la doctora Ivonne también nos pregunta, ¿qué tanto los prestadores de servicios turísticos de Huamantla mejorarían su servicio a partir de la participación en un ejercicio como el que planteas? ¿Cómo puede influir en ellos? Creo que justo cuando hablaba de los retos de esta última parte de la investigación, o más bien del objetivo, que habla ya de capturar como las realidades y las opiniones de las personas, y de alguna forma observar todo lo que acontece en Huamantla, ha sido como ese principal reto, ¿no? Y como me he enfrentado también yo como investigadora a una incertidumbre desde el punto de vista metodológico, porque desde lo teórico yo estoy viendo que la sustentabilidad podría llevarnos a mejores lugares, podría ser, o sea, un paso hacia la mejora, hacia el cambio, hacia el desarrollo, no diría que la transformación, pero sí hacia, digamos que la mejora paulatina de ciertas dinámicas sociales de las que hoy se aquejan las personas, ¿no? Y justo, o sea, me gustaría, o sea, cuando hablaba teóricamente desde la sustentabilidad de Billy Fuerte, siempre dije, no, me gustaría que fuera fuerte en Huamantla, pero obviamente ya, o sea, me faltan como aplicar en los instrumentos, en específico el grupo focal, pero ya me doy cuenta que no es que la sustentabilidad sea débil, es que realmente las personas, o sea, ven beneficio en la actividad, beneficio económico en la actividad turística y mientras ese beneficio exista, mientras en la Huamantla próxima a ocurrir dentro de 3 días se recauden 100 millones de pesos en una noche y eso le dé a las personas para seguir viviendo durante los próximos meses, justamente, o sea, poco se podría hablar de un cambio. Y siento que es como mi principal reto, ¿no? A partir de los grupos focales que se estarán realizando, de estas entrevistas también y de mi presencia hasta cierto punto en la coordinación de turismo, ir haciendo como, quizás no un cambio, pero sí como generando ese bichito o sea, en las personas, o sea, o sea, podemos seguir generando económicamente, podemos seguir recibiendo cierta cantidad de personas, pero hasta cierto punto, o sea, también considerar desde el punto de vista de la presión social, la presión demográfica que generan ciertas actividades
dentro del destino, y desde el punto de vista ambiental, esta o sea, presión también sobre los recursos naturales. Hoy vemos una Malinche, o sea, en unas condiciones desde el punto de vista ambiental un poco delicadas, y aún así seguimos subiendo gente, o sea, hablo desde Huamantla como destino turístico. Y justo es, o sea, súper bien difícil. Y quiero pensar que sí, hasta cierto punto he influido en ellos. O sea, estuve participando hace 2 meses en la creación de la carpeta para mantener a Huamantla como pueblo mágico. Pude participar justo como dentro de esto en lo que sería como la parte de un programa de trabajo, un plan de trabajo para los próximos meses. Y, o sea, veo una administración genuinamente, o sea, con la intención de hacer un cambio y de que ese cambio perdure, ¿no? Y justo cuando he entrevistado a varios actores, o sea, artesanos del sector de alojamiento, pero también o sea, de alimentos y bebidas, a lo mejor, o sea, como decía, no puede hasta cierto punto como deciros, estoy favoreciendo el cambio, pero sí hay como quizás esa pregunta de final de inquietante, ¿no? En el sentido de qué podríamos hacer nosotros, y entonces como, bueno, estará el grupo focal, me gustaría que participara, y la gente pues sí, muy dispuesta a participar, y de alguna forma quiero pensar que esa disposición a participar también es indicio, ¿no? De la voluntad de los actores locales por cambiar ciertas dinámicas que hoy afectan desde el punto de vista social y especialmente ambiental a Huamantla. Hay otra pregunta, Nelly, que dice, ¿el modelo solo se construye con los prestadores de servicios o también con otras personas o habitantes de Huamantla? Aparte de los prestadores de servicios, ¿quiénes más participan ahí o participarán en los grupos focales? Sí, justo cuando estaba haciendo el diseño metodológico de la investigación, había considerado, o sea, como el sistema turístico desde lo territorial, pero también desde la parte ya más empresarial. Y entonces en lo territorial tenemos como diferentes instancias desde los sectores o sea, como de limpieza o sea, de la ciudad de Huamantla, del sector público desde los policías, o sea, que en definitiva también son importantes también en esa preservación de la tranquilidad dentro de la ciudad. Dentro del sector, ya hablando turísticamente así, o sea, consideramos como alojamientos, alimentos y bebidas, pero ya cuando, o sea, eso fue como en el diseño metodológico, ¿no? Pero ya ir a trabajo de campo, o sea, como que en algún momento me habían dicho, sí, pero es importante incluir la voz de los habitantes, ¿no? Y no lo había considerado fuertemente hasta que me enfrenté al trabajo de campo, y donde justamente, o sea, y no yo como considerando, o sea, como viendo que sí es importante considerar la voz de las personas, sino yo como turista, que también me vi afectada por la masificación de la actividad en cierta temporada del año. Y entonces yo decía, o sea, si a mí que soy de afuera esto me está molestando hasta cierto punto y no lo estoy viendo, o sea, ya no puedo desprenderme del papel de turista, o sea, a los habitantes en algún momento les tiene que molestar. Y justo me he enfrentado en ese reconocimiento de las voces de los habitantes que no necesariamente pertenecen a la actividad turística, me he enfrentado como al... El problema es que me dicen, no, el problema es que ya esto ha sido un proceso adaptativo, antes nos molestaba, pero ya no, o sea, ya simplemente forma parte de nuestras dinámicas, y durante todo el año tenemos 11 meses donde hay total tranquilidad en Huamantla, pero estamos dispuestos a sacrificar ese mes, o sea, la tranquilidad de Huamantla este mes durante la feria de turismo o durante otras actividades, pues también se recibe como en Semana Santa y en diciembre en la aldea mágica o sea, una importante cantidad de personas, o sea, de turistas, ¿no? Y justo el hecho de estar viviendo actualmente en Huamantla me hace considerar, o sea, me ha hecho considerar fuertemente la opinión de los habitantes. Y justo así ha sido, ¿no? Como también sorteando mi incapacidad para relacionarme tan fácilmente con las personas, justamente como tratar de ver, ¿no? Sobre todo en la observación participante de cómo o sea, qué hacen las personas fuera de temporada alta y qué están haciendo las personas, los habitantes de Huamantla en temporada, o sea, como de feria, ¿no? Y justo o sea, me conmocionó una opinión que me dieron,
Y alguien me dice, no, o sea, le pregunto qué significa la feria y me dice, no, es que la feria, por ejemplo, de Huamantla, no es para los guamantlecos, es una feria para los que vienen de afuera, para los visitantes. Y realmente, o sea, eso me impactó mucho porque yo digo, bueno, es que todo lo que tiene que ver con la feria de Huamantla está dedicado hasta cierto punto a la Virgen de la Caridad, todo lo que tiene que ver con su procesión en la noche que nadie duerme, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, como algo que nace desde la intención, desde la devoción y la fe, puede llegar a decirte, o sea, puedes tú llegar a decirme como habitante de Huamantla de que ya esto que era tuyo, que lo hacías por fe y devoción, ya no está siendo tan tuyo y que prefieres como quedarte en tu casa antes que tener que sortear como la cantidad de personas que hay en la calle, en la basura, e incluso o sea, todos estos problemas como, sobre todo social, que se enfrentan en ciertas épocas, o sea, en ciertas temporadas del año. Bueno, Merit, yo te quiero comentar, o bueno, quiero referirles a quienes nos escuchan, que una cuestión importante que hemos comentado es que en los grupos focales, sobre todo, incorporar a representantes de agrupaciones empresariales, sociales. Hayamos comentado la posibilidad, por ejemplo, de la cuestión social a las personas, por ejemplo, que son las bordadoras del vestido de la Virgen, ¿no? Que sobre todo con esta situación que tú dices, esta masificación que se da tremenda, o este sincretismo también cuando se hace la corrida de las luces, la noche que nadie duerme y demás, que en un momento dado, por ejemplo, cómo trastoca algunas cuestiones que yo creo que más relacionadas con la fe, pues pueden tener una opinión muy particular al respecto, ¿no? Tal vez los prestadores de servicios, pues son los que dicen, no, pues con ese mes que con la afluencia que hay, nosotros ya tenemos para el resto del año, pero creo que hay algunas asociaciones, comentábamos la vez anterior, que pueden ser importante recoger su opinión, o si hay alguna asociación, por ejemplo, de protección del patrimonio cultural o del centro histórico, que es interesante porque, digamos, el interés de ellos no es tanto la parte relacionada con la ganancia, sino a lo mejor lo ven desde un enfoque más relacionado al cómo esta masificación debido a la afluencia que hay en esa temporada, pues trastoca su cotidianidad y a lo mejor valores culturales que son relevantes para ellos, ¿no? Y aquí hay una pregunta de la doctora Lourdes Hernández que dice que si has pensado entrevistar a María y a A. Pérez, que son o viven en Guamantla. Creo que, o sea, a Punto Pérez no sé, pero creo que se refiere a Andrés María, al doctor Andrés María. Y creo que, por ejemplo, en el caso del doctor Andrés Y María, Alfonso, sí, ¿no? sí, ajá, como que, o sea, como que siento que es una persona súper accesible para mí en esta investigación. Y justo, o sea, como que sí, como tengo anotado, ¿no? Aparte de metodológicamente en la selección de actores, o sea, a entrevistar y a consultar, si hay una selección de ciertos tipos de actores y justamente como en la parte de atrás de mi libreta, otras decisiones metodológicas de personas como el doctor Andrés María, que obviamente, o sea, en diferentes momentos me ha, o sea, expresado su intención de que, o sea, de que pueda contar con su presencia, incluso ya sabe que yo estoy por allá por Guamantra, y cariñosamente me ha dicho, o sea, cuando quieras, o sea, esta es tu casa, ¿no? Y justo, o sea, como que metodológicamente todavía no ha sido como entrevistado, ¿no? O sea, estoy todavía como en esta parte ya propiamente de trabajo de campo, pero sí es como importante ya conocer la opinión informada del doctor Andrés María, que aparte también, o sea, no solo que vive en Huamantla, también, o sea, está, o sea, asociado a temas que tienen que ver con la sustentabilidad y que por supuesto se convierta para mí entonces en un informante clave dentro de la investigación. Muy bien, pues gracias. Yo también quiero reconocer que te has ido a vivir allá, o sea, eso ha sido muy interesante porque pues no es lo mismo verlo de fuera a tratar de hacer una inmersión ahí, ¿no? Y que sobre todo también has estado participando con la coordinación o dirección de turismo de Guamantla y eso creo que te ha abierto ahí muchas posibilidades de relación, pero sobre todo el de tener de cerca el pulso, ¿no? De lo que es este mes tan movido ahí en Huamantla y que la verdad es
muy interesante y esto, pues, no sé, doctora Ivonne, si ¿qué sigue para que en un momento dado ya veamos? Ya veo que no hay aquí algunas preguntas que tengamos por allá, si tú quieres hacer alguna y si no, pues tú nos dices qué prosigue. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a Melissa. También ha sido una presentación muy interesante. Me parece que había aquí un par de comentarios también en donde vale la pena leerlos para que queden también la información en el video. Eh, María Guadalupe Cerón Candia dice, buenas tardes. Sobre las relaciones de poder en el interior de los pueblos mágicos, hay una tesis que podría contribuir al tema. La autora es Arlette Vite Vega, que si no mal recuerdo, ella estudió la maestría en desarrollo regional en el colegio, que se titula Proceso de cambio estructural, uso de suelo e implicaciones al desarrollo local desde el nombramiento Pueblo Mágico en Huasca de Ocampo, Hidalgo del Colegio de Tlaxcala, efectivamente, en el que aborda sobre la escasa participación ciudadana en la formación de los pueblos mágicos. Entonces, ahí me parece que ahí puede haber un cruce, ¿no? También de perspectivas distintas desde distintos posgrados, pero como, digamos, discutiendo temas que tienen que ver con problemáticas similares, ¿no? Y la doctora Adriana Pérez Serrano también dice Melissa, muchas gracias por compartirnos tu experiencia como investigadora en formación. Es un trabajo muy interesante que aporta a cerrar la brecha de pendientes que tenemos en materia del binomio sustentabilidad-turismo. Y bueno, te hemos seguido con mucha atención en esta sesión y a mí además quiero agregar que me alegra mucho saber el proceso que ha tenido tu investigación, porque cuando tuve yo la fortuna de compartir clase con tu grupo, la metodología que tú elegiste era, pues, digamos, no tan cualitativa y tú misma me lo decías, ¿no? Así como que, bueno, sí, qué interesantes las técnicas, pero estás viviendo en Huamantla, o sea, estás haciendo algo que muchas veces quienes eligen técnicas etnográficas no se deciden hacer y tú, aunque no es tu técnica principal, decidiste irte para allá y estar viviendo de manera, digamos, integral el fenómeno, ¿no? Que quieres investigar. Entonces, eso también es muy importante y yo creo que redunda en la calidad de la investigación que estás haciendo, ¿no? Definitiva. Pues muchas gracias, realmente gracias, Melissa, gracias, doctor Serafín, por acompañarnos el día de hoy en la sesión del seminario permanente. No sé si quieran agregar algo, Melissa, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Sí, bueno, agradecer a todos como la escucha, a las personas que dejaron sus comentarios y también sus preguntas. Obviamente, o sea, como que cada uno o sea, digamos que cada uno de esos comentarios siempre me los llevo con mucho cariño en el sentido de que a veces abren como un portal, ¿no? De cosas que no estoy viendo o cosas que podría tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, o sea, en la discusión de los resultados, obviamente como tratando, ¿no? de agarrar de diferentes perspectivas para que tratar de que el documento quede lo más redondeado posible, ¿no? Y justamente como estas oportunidades de escucha, de poner ahí afuera lo que estoy haciendo, de ponerlo a debate, incluso como al escrutinio público, es también una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y que al final, o sea, la investigación la estoy haciendo por mí, o sea, por intereses profesionales fundamentalmente, pero al final también, o sea, el estar estudiando la maestría en gestión de turismo regional sustentable, el haber escogido un tema que quizás es cuantitativo, pero que ha transitado ya hacia una metodología un poco mixta, o sea, también habla de mi interés, ¿no? De a no transformar o cambiar las realidades, pero sí incidir o impactar positivamente sobre ellas. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, doctor Serafín, no sé si quieres agregar algo. No, pues bueno, yo agradecer la oportunidad que nos dieron de que Melissa pudiese compartir con ustedes lo que se está haciendo y la verdad
sí es una estudiante muy aplicada y creo que va a terminar en tiempo y forma y aportando, que eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, no me resta más que decir. Gracias, muchas gracias, gracias a todos.